Segunda parte de la explicación de la guía 7, grado séptimo, tecnología informática, segundo periodo, institución educativa técnica nacionalizada de Samacá. Bueno, para la guía 7 tenemos 4 literales, A, B, C y D. En el literal A se nos pregunta lo siguiente: ¿qué capacidad de almacenamiento tiene el dispositivo, celular, tablet o computador que utiliza más frecuentemente? Expresa la capacidad en 3 medidas diferentes. Entonces, esa explicación de cómo verificar el almacenamiento, cómo verificar la memoria RAM, que es el punto B, está en el video anterior. Sin embargo, hago una aclaración de lo que ustedes me deben presentar. Por ejemplo, si mi tablet tiene 16 gigabytes de almacenamiento, debo tomar esos 16 gigabytes, convertirlos a megabytes y convertirlos a kilobytes. Eso debo hacer. Esa es la respuesta para este punto. También puedo hacer lo siguiente: convertirlos a otras medidas diferentes, por ejemplo, a megas y a teras. Entonces recuerden que ustedes en el video pueden observar qué operación deben realizar para convertir de gigas a megas, de gigas a kilos, de gigas a teras o de gigas a megas. Entonces ustedes verifican el video y me deben presentar la actividad así: la capacidad de almacenamiento expresada en kilos, en megas y en gigas, por ejemplo. De igual forma con el punto B, miran la memoria RAM y la expresan en 3 medidas diferentes. Punto A y punto B, explicación en el video anterior. El punto C dice lo siguiente: pregunte a personas mayores qué dispositivos para almacenar información usaban. Consulte la capacidad y realice comparación de capacidad con los dispositivos que usted usa actualmente. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de algunos dispositivos de almacenamiento de música. Entonces, en 1877, Thomas Alva Edison crea el fonógrafo. En este disco que tenemos acá, en ese disco cabía una canción, pero fue el inicio para poder grabar a los intérpretes la música y que llegara a más personas, no solamente que se tocara en vivo, sino poderlo hacer grabado y distribuirlo. Después, en 1925, vino el tocadiscos, que era un disco en acetato negro, almacenaba de 4 a 8 canciones y a medida que iba girando esta aguja se iba escuchando el sonido. Ya después vino el cassette y con la llegada del cassette vino el Walkman, que fue un símbolo para los años 60-70. En estos discos, en una cinta, se almacenaba la música, tenían lado A y lado B, y ya cabían un poco más de canciones y la música se pudo empezar a llevar de forma, se pudo llevar a varias partes, a diferentes partes. Cada quien llevaba su Walkman, sus audífonos y podía escuchar su música. Ya más adelante vino el CD, tal vez ustedes ya sí conozcan el CD. El CD es un dispositivo de almacenamiento que permite almacenar música, que permite almacenar información y ya es digital. La música se puede guardar de forma digital y de forma análoga. Y teníamos también un aparatico que se llamaba Discman, pero también ustedes pueden encontrar en los reproductores de música actuales muchos con unidades CD para reproducir CD. Después de esto ya vino la revolución de los archivos en MP3, que ocupaban menos espacio y se podían almacenar en dispositivos mucho más pequeños. Y se empezó a escuchar, entonces se grababan en la memoria las canciones en formato MP3 y se podían llevar o se descargaban. Pero lo que ahora el método que utilizamos en la actualidad para
escuchar música, muchas personas, es el streaming. El streaming es la música directamente desde internet. Entonces, con plataformas como Spotify, como Google, YouTube Music, bueno, se me olvidan algunas en este momento, pero entonces todas estas aplicaciones nos permiten escuchar la música en streaming sin necesidad de almacenarla directamente en nuestro dispositivo, sino escuchándola desde la nube, desde internet. De cierta forma podemos aquí ver una evolución. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Como dice que pregunta a personas mayores, entonces ustedes ya con esta información ustedes pueden preguntarle a sus papás, a sus tíos, a sus abuelitos cuál de estos dispositivos conoció y que les cuenten, y ustedes esa historia la cuentan y cuentan también cómo lo hacen ustedes actualmente. Entonces vamos a comparar cómo escuchaban ellos la música, por ejemplo, cuántas canciones cabían, qué historias divertidas tienen ellos con los cassettes, con los CDs, de pronto se alcanzaron a conocer el tocadiscos. Entonces es preguntarles a ellos y construir ustedes una pequeña narración comparativa de cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. Eso por la explicación de almacenar música. También tenemos lo que es el almacenamiento de la información. El primer dispositivo de almacenamiento que se creó fue la memoria de tambor. Esa memoria de tambor era tan grande como una lavadora y podía almacenar nada más 10 kilobytes. Muy poquitica información. Pero fue el primer dispositivo, fue inventado por Gustav Tauschek en el año 1932. También se utilizaban estas tarjetas perforadas para almacenar información. Entonces, lo que hacía el computador, los dispositivos de esa época era leer los huequitos y donde no había huequitos. Es muy similar a la tecnología que utilizamos ahora, solo que es digital. Entonces, como hablábamos el video anterior, los bits son ceros y unos, encendido y apagado. De igual forma aquí, si pasaba la señal, era encendido porque había huequito, y si no pasaba la señal, era apagado. Había una persona que se encargaba de cambiar las tarjetas para leer la información, pero más adelante diseñaron cintas. En vez de tener tarjetas de una persona que fuese cambiando la información, se crearon cintas que iban girando y que se iba pudiendo leer la información. Estas tarjetas perforadas las creó Joseph Marie Jacquard en el año 1970. Un medio de almacenamiento que usamos todos en nuestro disco duro o hard disk drive. En la actualidad hay un dispositivo que cumple la misma función y se llama unidad de estado sólido. También le decimos SSD por sus siglas en inglés. State Solid Dispositive o Drive, creo que es. No estoy segura si es Dispositive o Drive. Unidad de estado sólido es exteriormente similar al disco duro y cumple las mismas funciones. La diferencia es que esta es electrónica y esta es mecánica. Quiere decir que aquí internamente hay un disco que va girando y una agujita que va leyendo la información, que va enviando la información, mientras que en la unidad de estado sólido, que cumple las mismas funciones del disco duro, es un chip. ¿Qué diferencias tiene? Que la unidad de estado sólido es mucho más rápida y el disco duro más lento. La unidad de estado sólido, por ser una tecnología relativamente nueva, trae menos capacidad que el disco duro y el costo es más elevado, pero seguramente iremos migrando a las unidades de estado sólido SSD y las reemplazaremos por los discos duros que los llamamos HDD. Vamos a ver si lo podemos. No nos permite. Ay, de por Dios. Ahora, esto para almacenamiento de computadores personales. Para almacenamiento
móvil que de pronto pudiésemos llevarlo a más partes, iniciamos con un disquete. Bueno, esta es una gráfica más bien como, no es explicativa, sino es más bien como una reflexión, un análisis de lo que sucedió. Venía este disquete que se llamó disquete de 5 1/4, se llama disco flexible al igual que el que tenemos acá. Este disco flexible almacenaba muy poquita información, no alcanzaba a almacenar 1 mega y era de 5 pulgadas y 1/4. Después vino el disquete, también flexible, que se llamó disco de 3,5 y almacenaba más o menos creo que 1.3 megabytes de información y fue el utilizado para distribuir videojuegos y algunas aplicaciones. Luego vino el CD. Después, bueno, en el CD cabían 740 megabytes, es decir, lo que almacenaba 700 disquetes aproximadamente se podía almacenar solamente en un CD. Luego vinieron los pendrive, que son las memorias flash USB, que son las que de pronto muchos de ustedes ya conocen, o las tarjetas. Dentro de estos pendrive también encontramos las micro SD, las SD, las tarjetas pequeñitas de los celulares que nos permitan almacenar hasta 30 veces lo de un CD. Y también estamos migrando al almacenamiento en la nube, los archivos que vamos guardando en la nube para acceder a ellos desde cualquier dispositivo. Entonces tenemos los disquetes, los CDs, los pendrive y la almacenamiento en la nube. Como estamos todavía en el punto C, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el almacenamiento de la música. Preguntarles a sus familiares cuál de estos de acá, dispositivos de almacenamiento, conocieron y para qué los utilizaron. Y ustedes hacen una construcción, un párrafo acerca de cómo era esa experiencia con estos dispositivos de almacenamiento. Pueden contar una anécdota, algo que les haya sucedido a sus familiares. Bueno, y el punto D, entonces este punto C lo incluyen con el anterior en un solo archivo, y el punto D dice: teniendo en cuenta que para acceder al material educativo enviado por los docentes en el tiempo de estudio en casa se hace necesario el acceso a Internet, diligencie la siguiente tabla de acuerdo con la tecnología que utiliza para conectarse a las clases, la descarga de material o el envío de actividades a los docentes. Puede diligenciar más de una columna, pero mínimo debe completar una. Quiere decir que si ustedes se conectan por Wi-Fi, van a diligenciar esta información. Si ustedes se conectan con plan, envían trabajos o lo que sea, la descarga del material por plan de datos, diligencian esta columna. Y si lo hacen con recarga, diligencian esta columnita de acá. ¿Listo? Entonces, si es Wi-Fi, si es plan de datos o si es recarga. Ahora, velocidad de transmisión aproximada, tanto para Wi-Fi como para plan de datos y para recarga. Van a abrir ustedes entonces una pestañita en Google y van a escribir test de velocidad. Puede ser el de Azteca, que es bueno. Test de velocidad Azteca, y el primero que les aparece aquí lo van a abrir. Aquí en el test de velocidad van a cerrar esta ventanita y dan clic en iniciar. Eso lo pueden hacer con recarga o con plan de datos, consume muy poquitico. Entonces lo hacen. Aquí tenemos el ping, que es la velocidad en que se envía un paquete, el jitter, que es la diferencia en milisegundos del paquete más rápido al más lento. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una velocidad de descarga y ahora me va a empezar a cargar una velocidad aquí de carga. Entonces, en este momento yo tengo 3.17 megabits por segundo de descarga, y de carga tengo 4.16 megabits por segundo.
esta es la información que vamos a llevar. ¿Listo? Entonces descarga y carga. Entonces aquí la vamos a colocar. De descarga tenemos 3.17, debemos escribir las unidades, megabits por segundo. Y de carga tenemos 4.16 megabits por segundo. Me faltó la B. Listo, así entonces la velocidad de descarga 3.17 megabits por segundo, la de carga 4.16 megabits por segundo. Lo mismo hacen con plan de datos o con recarga. Seguimos aquí, cantidad de información que puedo descargar. Si ustedes manejan Wi-Fi, no tienen límite de descarga. Quiere decir que si tienen Wi-Fi, en un mes ustedes pueden descargar de forma ilimitada. Ahora, el plan de datos, ustedes hacen su velocidad, la colocan aquí, de igual forma de descarga y de carga. No olviden colocar los megabits por segundo. Y lo mismo si hacen su recarguita y hacen la prueba, tanto de descarga como de carga. Ahora, en su plan de datos, ¿cuánta información pueden descargar? Entonces, por ejemplo, yo puedo descargar 8 gigabytes, es lo que tiene incluido mi, con B mayúscula porque estamos hablando de bytes, ¿listo? Aquí hablamos de bits, ya ahorita hacemos una explicación de por qué aquí bits y aquí bytes. Entonces, gigabytes, mi plan es de 8 gigabytes, lo colocan ahí, eso es lo máximo que pueden descargar. Y ahorita diligenciamos la última. En su recarga, entonces, con una recarga de 5000, por ejemplo, ustedes colocan el valor de la recarga. ¿Cuánto pueden descargar? No, a mí me dan 1 gigabyte para descargar. Entonces, colocan su velocidad que les apareció en el test, colocan el valor de la recarga y cuánta información pueden descargar. Por último, tiempo aproximado de enviar un archivo PDF por WhatsApp. Indicar tamaño del archivo. ¿Qué van a hacer entonces ustedes? Van a tomar un archivo PDF y van a enviarlo por WhatsApp y van a indicar cuánto tiempo se demora. Por ejemplo, bueno, voy a intentar hacer súper rápido una reunión por Meet para conectar mi celular y poderles indicar a ustedes cómo sería el ejercicio.